Querido René, qué gusto me da saludarte nuevamente, aunque sea con mi voz más madura, eh, síntoma de mi proceso evolutivo. Sí, eso significa que ya estoy avanzando en algo, al menos ya se me está quitando la voz de adolescente que tenía. Bueno, como la canción de Chava Flores, yo tenía un chorro de voz. Ya tenía chorro de voz. Yo ya Ujú. tengo una voz de chorro que se parece más que a Barry White, se parece a la de la Wendy, más o menos. No está bastante intensa, pero disfruto mis momentos de tener voz así como de Paco Stanley. Oye, te, te Más decía te que, quieres un mallito. no, te decía que aquí en Catecismo para Herejes, el capítulo 2 habla de la turba psicológica. ¿Qué es psicología? Turba psicología, es multitud en latín. Sí, turba psicología. Multitud, Bueno, multitud y me psicológica. recordó la canción de Soda Stereo de Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla, de música ligera, una gran canción que marcó toda una época, pero y justo cuando se refería al Ella durmió al calor de las masas, es la música ligera, la música ligera que era muy de masas, ¿no? Es Ujú, como música muy no tan profunda, ¿no? ujú. Pero al calor de las masas se gestan movimientos, manipulaciones o cosas perversas que, que le quitan al individuo justamente su individualidad, válgase el pleonasmo, porque la masa determina, según veo, la conducta de los ciudadanos cuando cambian sus hábitos. Eh, Ok. Me recuerda un poco esta etapa de la revolución industrial, en donde la gente de campo se mueve a las ciudades para convertirse en obreros, y entonces estas concentraciones de gente determinan los cambios de comportamientos. Toda proporción guardada, y ahorita platicamos en ese tenor, es Ujú. más o menos lo que nos está pasando o lo que ocurrirá en algún momento cuando se estudie todavía más a fondo la conducta humana a partir de las redes sociales, ¿no? Más o menos Ujú. por ahí vendrá Es el un mismo cambio, fenómeno. un fenómeno algo similar, ¿no? Aquí dice en el inicio, en las muchedumbres lo que se acumula no es talento, sino la estupidez, ¿no? Sí, más o menos. Si no eres capaz de convertirte, de mantener tu individualidad, aun cuando pertenezcas a una masa del tamaño que quieras, entonces tu conducta va a estar determinada siempre y necesariamente, aunque tengas conciencia de ello, querido René. Si tienes conciencia de ello, podrás estar en una multitud y no vas a ser masa. Pero el problema es que las personas en sociedad se van masificando. Y como descubrió Gustave Le Bon, las masas son irracionales por naturaleza. Así es la conducta gregaria que nos hace cambiar nuestro comportamiento. Tú eres tú aquí ahorita conmigo platicando y cambió parte de tu personalidad el sábado que estuviste en la reunión. Sí, no, no porque sea yo más salvaje, pero sí hay emociones que determinan tu cambio de comportamiento. Me voy a un extremo. Las veces que he ido a un estadio, mi Ujú. comportamiento masivo es bastante más instintivo, bastante más primitivo, diría yo, y evidentemente emocional, porque no llego a Claro. un estadio a sentarme a leer un libro o a contemplar como si fuese el ballet Bolshoi, a verlo, ¿no? Sino más bien, pues llegas a gritar y como no te voy a querer, ¿no? Entonces, es que eso se le llama, a eso le llama Gustave Le Bon el principio del contagio. Te contagias de eso. Y como un mecanismo de defensa, cuando estás entre una multitud que desconoces, va a emerger las partes más primitivas para defenderte. ¿Qué tal si el otro chango te quiere hacer una changadera? Sí, por eso en ocasiones en las que uno no pensaría que puede una persona
en estricto sentido, tan pacífica como yo, este, en una turba o en una circunstancia hostil con mucha gente, uno puede convertirse en una persona violenta, Sí, ¿no? claro, claro. La irracionalidad emerge porque al estar en un ambiente que no controlas, no sabes si el chango de al lado te va a agarrar a trancazos. Oye, Así es. pero ¿cuál es el dulce del que se alimenta la masa como para que sea más estimulante el pertenecer a algo que mantener tu individualidad cuando no tienes conciencia? El principio del gregarismo. ¿Es Es- conducta humana nata? sí. Es- no, inclusive en animales. Pasas de ser un individuo a ser parte de una multitud y por ejemplo, en los perros es una jauría. Un perro Sí, solito, pues a lo mejor tiene ciertas conductas contigo, pero ya en multitud, pues hasta te puede agarrar mordidas, aun se, cuando te quiera mucho. sí, se puede volver asesino. Ujú. Eh, Sin embargo, esta condición tan humana del sentido de pertenencia debe tener ciertos límites, entiendo yo. Debe Pues tener ciertos límites, pero que en determinados momentos son estimuladas artificialmente para que no los tengan, ¿no? lo ideal es que aún en la multitud sigas siendo amado. Punto. ¿Me Bueno, yo explico? siempre, no tengo problema con eso. Bueno, para dar un ejemplo. O sea, en una multitud, pero a ver, a veces has estado y has estado contagiado por la multitud. Sí, En cosas positivas, por ejemplo, en un concierto, sí. ahora que te fuiste a la Fórmula 1, bla, 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 bla. Yo ¿Sí? no fui, pero es desde mi Eso casa. es un decir, Yo ¿no? soy pobre, no me alcanza para la Fórmula 1. ¿Sí? Pero hasta ese punto sí, sí es válido que estés. Pero las personas ya cuando están en una turba, por eso se llama turba, turba significa multitud, pueden llegar a desarrollar hasta las partes más primitivas. A ver, eh, tú puedes ir en una manifestación, por ejemplo, la de la Marea Rosa, que demostró que no dejaban basura, etcétera, porque eran un montón de personas pensantes. Ujú. Pero compáralo, por ejemplo, con lo que pasa a veces el 2 de octubre, que van y rompen escaparates y gritan, etcétera. Son dos tipos distintos de turba. En una es una turba que individualiza a las personas y en otra es una turba que desindividualiza a las personas. Es la única diferencia. Y eso va a depender del liderazgo. El líder es el que permite o no permite que la turba se manifieste. Sí, porque en masa uno es capaz de hacer cosas que en lo individual no haría. Claro, porque aparte del contagio está el anonimato. Bueno, ¿y dónde están los límites de ser individualista en términos positivos y en ser parte de una turba también en términos positivos? Porque parece que los dos términos terminan teniendo una connotación negativa, ser individualista o ser parte de una turba. Cuando hablas de una turba es casi, casi sinónimo de violencia, ¿no? Ujú. Bueno, en una turba tú tienes que estar, digo, en una turba tú dejas salir todo a favor del que te está guiando. Y en una multitud tú estás a favor de ti, apoyando algo, es la diferencia, ¿sí? Lo que han buscado y que descubrió Le Bon es que en la medida que hay más hacinamiento social, o sea, más gente por metro cuadrado, se van generando instintos cada vez más primitivos. Y vaya que el señor Le Bon lo hizo sin la teoría de Freud que lo explica, ¿eh? A Entonces, ver, te pongo un ejemplo. ujú, Eh, yo considero que la forma tan salvaje de manejar en la Ciudad de México tiene que ver con un sentido de competencia, ¿no? Que es, ajá, y de hacinamiento. y de hacinamiento, que estamos todos, entonces, también en los hacinamientos, los pleitos de vecindad que tenemos tanto arraigados en esta chilanguísima ciudad, tiene que ver Dejé con la plantita. la plantita como la señora, la señora ministra, ¿no? Que se Ujú, agarró casi a chingadas con el vecino, ujú, con cubeta en mano. Y es ese pleito por el destacar, por el tener una vez que eres parte de la turba, tener una posición ahí dentro ujú, también, ujú. ¿no? Pero ¿qué es lo que determina la conducta de una
turba o de qué tamaño es una turba como para que sea, puede, alcance o no a ser manipulable o cuáles son las causas que la pueden mover. Hay un principio en etología que se llama el principio de la proxemia. A Es ver, decir, échame. tú, que se me vea, sí. Sí, Tú eres uno y tienes tu espacio con el otro. Este sí, espacio que tienes con el otro se llama proxemia. sí, Por ejemplo, con tu esposa y tus hijos, tú dejas que ellos rompan tus barreras y y lleguen a confluir en tu proxemia, ¿sí? Pero con otras personas no lo permites. ¿Por qué? no, Porque este espacio que está entre los dos asegura tu protección, sí, ¿sí? ¿Qué hacemos en una sociedad, por ejemplo, donde a fuerza tienes que estar permitiendo que rompan tus límites? Si en el primer caso, se acercan y puedes generar una conciliación, acércate, por ejemplo, la ropa es una forma de proteger tu proxemia, ¿sí? Ya, por ejemplo, en el metro, pues el que se te sí. acerque y se te aglomera contigo, tu mente no sabe si lo está haciendo de buena fe o te va a agredir. Entonces, la primera respuesta natural es la agresión. Sí, es el ponerse tenso, en poner los codos o en dar el frente para no dar la espalda, ¿no? Ujú, En la medida así de es. tus posibilidades. O enconcharte para proteger los órganos internos. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces, cualquiera que, aún estando así pegados, sobrepase, va a generar una respuesta agresiva y a veces hasta violenta. En una multitud, aun cuando estén pegados, sabes que la otra persona no va a abusar de eso. Por ejemplo, me refiero a lo de que vimos de la marea rosa. Sí, ¿Sabías que aunque otra persona que no conoces estuviera a un lado de ti, tenían el mismo fin? Entonces no se iban a agredir. Pero en una turba, siguen a un líder y no les importa que les rompan la proxemia, entonces por eso se vuelven violentos. ok. Ahora, te lo pregunto porque a mí me preocupan o me interesa saber, porque este nuevo proyecto que estamos iniciando eh, es un proyecto de masas. Sí, Pero claro. una de las consignas básicas de este proyecto es que no pierdas tu individualidad, que no seas manipulable, que asumas la responsabilidad de tu participación, aun cuando sea en los términos de lo que ocurrió con la marea rosa, eh, tiene que ver más bien con que no te conviertas en un autómata y que no Ujú. seas manipulable. Aunque seas muy grande, aunque tengas mucha masa, no termines siendo manipulable. Bueno, pues si lo empiezas, se empieza por la definición de los términos. Ellos manejan el término pueblo, que es masificante, Ujú. y acá se podría manejar el término de ciudadano, que sigue siendo individuo. Sigue siendo individuo y le da un estatus de responsabilidad. Exactamente. Porque en el pueblo, pues en el pueblo, si una cosa no lo hace Pancho, pues lo va a hacer Pedro, si no lo va a hacer Pedro, lo va a hacer Luis. ¿Me explico? Esperas que alguien más lo haga. En cambio, los griegos decían que el ciudadano debe hacerse responsable de sí mismo. El término ciudadano empieza con los griegos. Entonces, si te fijas, yo muy difícilmente utilizo la noción de pueblo, inclusive en el libro. ¿Sí? Ujú. ¿Por qué? Porque a mí me interesa seguir siendo individuo en medio de una multitud. ¿Sí? Ahora, yo utilizo el término de pueblo como sinónimo de población, de una población identificada en una región, ¿no? Sí, Viene de populus, de populus, muchedumbre. sí, de montón de gente, ¿no? Ujú, Pero y es muy fácil identificarlo en el término de lo que está ocurriendo en México la manipulación de masas que van dando conforme va pasando conforme esta masa que va ujú. perdiendo su individualidad se convierte en una masa manipulable, pero da paso al autoritarismo y al totalitarismo. Es que, a ver, como en el libro que ahorita estoy leyendo de Matías Desmet, dice que la diferencia entre una sociedad de individuos y una sociedad popular, él le llama sociedad popular,
A él le tocó todo lo de Ceausescu, para que te des una idea Sí, de lo que vio. en Rumania. Dice algo muy simple, dice, va en el nivel de sacrificio. Cuando se masifica, se pide el sacrificio completo de las personas. Una obediencia ciega, de ahí viene la obediencia ciega. Sí. ¿Sí? En cambio, dice, si la persona no está dispuesta a sacrificar su individualidad, entonces es una conjunción de personas y una multitud que puede trabajar unido. A ver, ¿qué pasó, por ejemplo, en los eventos de los terremotos? No se masificaron. Era Juan ayudando a sacar personas de los escombros. Ujú. Siguen siendo individuos. Por eso fueron tan eficientes. Si le hubieran pedido a un populus que lo hiciera, pues más bien sacarían puros cuerpos, no rescatarían tantas personas. Ahora, aquí en la página 41, Ujú. eh, Ludwig von Mises Ludwig von Mises. dice que determinó que existen 5 etapas para el control totalitario de una población que busca no solo el control de recursos, sino la voluntad masificada en sus integrantes. Y Ujú. explica estas 5 etapas, Sí, que no claro. sé si tú las tienes a la mano o yo Sí, aquí las... está mi libro. Aquí, A ver, aquí me acompaña. ¿qué es ¿Sí? el descontento y los rumores? Bueno, mira, son 5 etapas. Ludwig von Sí, Mises era economista. Y a partir de cómo él dice, fíjate, tiene una frase, dice, aquel que lea Marx y lo entiende, ni siquiera se mete a sus teorías. O sea, exacto. jamás será comunista. Y aquel que lea Marx y no lo entiende, se vuelve comunista. ¿Sí? Entonces, Ludwig von Mises, de hecho, hubo un congreso basado en la obra de Mises y ahí presenté esa que te mandé una vez de la conferencia del arte de crear una dictadura. Ajá, Manual de instrucciones para principiantes. sí, Cuando quieras la damos. Mira, él habla de 5 etapas, ¿sí? Esas 5 etapas se va generando para crear una sociedad totalitaria, ¿sí? Entonces, él lo que busca es, en la medida que va aumentando el caos, el descontento y el descontrol de las instituciones, el totalitarismo avanza, ¿sí? Y pasa del individuo a la masa. Si te fijas, hay 2 flechas, sí, ¿sí? En el primero es el generar descontento y rumores, ¿sí? Insertación de ideologías o motivos de lucha. El primero, los pobres, que también es de Pol sí, Pot, sería eso. O el segundo piso sería eso, ¿sí? Se va insertando una narrativa. Esa insertación de narrativa busca pegarle a las personas que de manera individual están descontentas. Como la vez pasada platicamos, es obvio que todos los habitantes de este país hemos sido afectados de una u otra manera por otros gobiernos, ¿sí? El segundo paso es el mostrar un falso salvador, lo que se llama el efecto mesiánico, y ujú. genera una primera revolución. El hecho que te digan, la revolución de las conciencias es esto, ¿sí? O el que te digan, estamos del lado correcto de la historia, Entonces, güey, ¿sí? Que curiosamente ni es de ellos, ¿sí? Eso viene de la primavera de París, sí, claro. ¿sí? Luego, el tercero, bueno, también tenían otra, ¿no? Seamos realistas, pensemos en lo imposible. Sí, 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 aspiremos a lo imposible, De, sí. de la primavera de París. Luego, también en el 66, curiosamente. Digo, en el 68, perdón. Ujú. Luego, el tercero, ya una vez que llegan al poder, generan censura, persecución y propaganda. Por Son ahí los, vamos en esa. estamos en esa. Son los 3 pasos principales para el totalitarismo. Censura de los demás. Ya ves que han corrido a todos los que no están de acuerdo con ellos y ahora los ven nada más por redes sociales y al rato no tardan en que hacer lo mismo con redes. Persecución. Hay persecución política. Fíjese que no hay persecución política. Y con esas leyes donde eres culpable hasta que se muestre lo contrario, pues vamos por eso, ¿no? Y un manejo de propaganda, y es una propaganda activa. Ujú. Bernays descubrió que entre más ambigua sea la propaganda es más eficaz. Porque la puedes amoldar a tus condiciones como te dé la gana, ¿no? Sirve para ¿Quién esto y crees sirve que para esto. inventó esto de Coca-Cola de la chispa de la vida? Sepa la fregada que es la chispa, pero tú la tienes. Sí. ¿Sí? Él fue el que la inventó, ¿eh? ¿Sí? La búsqueda, lo que busca es el fin de la posición y genera una banalización.
Ludwig von Mises descubre que entre más banalizada sea la política, más fácil de implementarla a cualquier persona. ¿Me explico? ¿Cómo se banalizó? Pues ve nada más quienes llegaron a las cámaras de diputados y de senadores. En otros tiempos, en otros partidos, ellos Ujú. jamás habrían podido llegar a los puestos que tienen. O ahora con la elección de jueces y magistrados de tómbola, que va a Esa es llegar otra forma de banalización. Juan Pedro y varios, ¿no? ¿Quién sabe quién chingado llegue, Sí, que cómo ¿no? le hicieron para que creciera tan rápido, qué rápido convencieron a un Sí, fue montón. pura paja, ¿no? Sí, así es. Luego, creo que estamos en ese paso, amigo mío. ¿Sí? El tercer paso, censura, persecución y propaganda. Sí, yo también. El siguiente es la crisis. Generar una crisis a nivel social que haga que aquellos que no están de acuerdo tengan que aceptar inclusive con cosas que no están de acuerdo por la paz, por el bienestar. Era el asunto en su momento de la pandemia. Por eso dijo, nos vino como anillo al dedo, porque Claro. hay que, como nos jodemos todos, ni modo, vamos a tener que entrar en este mismo mood. Y lo que Ujú. aspira, por ejemplo, en este caso ahorita, la señora Sheinbaum, es que nosotros nos pongamos, los ciudadanos, nos pongamos detrás de ella al Ujú. momento de la defensa de México ante la amenaza que representa Trump, Así ¿sí? es. Pero no Sabemos. necesariamente va a ser así Ujú. porque habrán distintas maneras de defender al país y de defender las libertades y de defenderse del autoritarismo de otro país, ¿no? No Y, necesariamente con los métodos de que ella ofrezca. Eso no significa que nosotros estemos... Una cosa es estar en favor del país y otra cosa es estar en favor o respaldar cualquier decisión que tome el gobierno. Son cosas distintas. claro, y pasamos de la defensa de una patria, de una nación, a la defensa de una persona. Exacto, que era, el otro decía el pueblo soy yo. Entonces, Así es. si no estás conmigo, estás contra mí, porque el pueblo soy yo y yo soy la patria. Entonces, no, no, cabrón. Como Entonces diría lo tenemos que Ernesto separar. Laclau, pasaste de pueblo a antipueblo. Exactamente. O sea, nosotros no contamos como pueblo para ellos. No No. somos alguien que esté, que deba recibir beneficios, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces, ¿cuál sigue? en esa crisis las crisis sobre todo son sociales y económicas. Fíjate que te digo que él era Sí. economista. De hecho, un seguidor de Ludwig von Mises es el de Argentina, ¿eh? El presidente de Mi Argentina. ley. Sí, Milei es Sí. seguidor de Mises. Sí. Entonces, la crisis, sobre todo social, social y política, para preparar lo que se llama el terror. Sí. Es decir, no vengo a conciliarte, vengo a asustarte más. Sí. A someterte a través del terror. Porque las masas funcionan muy bien cuando hay miedo. Para sus fines, obviamente, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se genera una sensación de indefensión y de dependencia. Bueno, incluso una de las cosas que más me preocupa siempre, René, es que la gente que está, que es crítica de este gobierno, se asusta con las cosas que le mandan. Ujú. O sea, se deja asustar. Compra borreguitos que le mandan de allá, o rumores, o, por ejemplo, el otro día una compañera de la quinientocracia de buena fe me dice, oye, anda corriendo el rumor de que ya te desinflaste. Y yo le contesté, pues ojalá, porque ya la verdad ya estoy un poquito pasadito de tamales, pero más bien en ese tenor de decir, no, le dije, ¿de dónde salió ese rumor? Me dijo, no sé, pero ahorita te lo investigo. Total, me dijo, no ubico de dónde, pero ya compré este, hay demasiadas señales que mandan de enfrente para Ujú. asustarnos e inmovilizarnos. Es decir, Claro. no solo tratan de inmovilizar o de manipular a sus propias masas, sino sobre todo tratar de manipular a la gente en general que está en contra de este régimen. Por Pues eso hay que estar muy atentos. es manejar lo que se llama el efecto de desencanto del que habla precisamente Le Bon. Le Ajá, Bon dice que las masas se encantan o se desencantan con facilidad. sí, ¿Sí? Y de hecho él dice la masa es estúpida por naturaleza. exacto, es lo que dice aquí. Ujú. Bueno, y el Entonces, punto 5. y entonces lo que buscan es preparar el terror. Preparar el terror es la mejor manera de cómo pueden ellos manipular.
Se manipula con miedo siempre, ¿sí? Ujú. Y el último es el control total. En el control total, ya la sociedad, tanto opositores como seguidores, los unificas en una sola línea. Todos son iguales, todos van a actuar iguales y todos van a estar iguales. Corea del Norte, Es un Nicaragua, enemigo. Cuba, ¿no? ¿Ya viste que el de Nicaragua ahora quiere que los sacerdotes le digan que es Dios? Exactamente, ahora, ahora él es un dios. Sí. Fíjate, ¿quién hubiera pensado que Daniel Ortega, aquel líder de la resistencia, este, que tumbó a un dictador, se convirtió en una bestia peor que... Pero es Bueno, esto, ¿no? Es el totalitarismo al que estamos llegando. decía Federico Nietzsche, cuando persigas a la bestia, asegúrate de no convertirte en bestia. Y cuando ves Es lo que el abismo te ve a ti. es lo que yo digo. Nosotros tampoco podemos convertirnos en esa masa manipulable y violenta que estamos viendo ahí enfrente. Creo que los mensajes que se dieron este fin de semana en el sentido de nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a construir una alternativa. Esta iniciativa no tiene que estar fundada básicamente en ser anti algo, Sino sino pro algo. promover causas, valores, principios, ¿no? Y construir un modelo de país al que sí aspiremos, cuando menos tenerlo. Se dice, ¿a qué aspiramos? A tener seguridad, libertad, Estado de Derecho, acceso efectivo a la salud, educación, medio ambiente sano. Debemos tenerlo, Así es. ¿no? Como una aspiración, pero hoy pareciera que buena parte de la oposición está simple y sencillamente, la oposición política básicamente simplemente está en el antimorenismo y esa es toda la agenda. Ujú. Y a veces, pues eso no, bueno, la mayoría de las veces no funciona porque no Así es. está saliendo del problema, ¿no? Pues es que finalmente esa es la apuesta de ellos. Que en algún momento, sobre todo en la etapa de la crisis, nos unifiquemos todos para apoyarlas. ¿Me explico? Napoleón fue muy hábil. Napoleón, cuando ya estaba muy cerca de su derrota, creó a un enemigo que era todo lo que se venía antes de Waterloo, para que la gente sintiera que París iba a desaparecer. Y así que ellos estaban dentro de Napoleón tuvieron que unirse para apoyarlo. Pues sí, pero depende de las circunstancias. Si no pierdes tu bandera, puedes seguir, puedes decir, estamos en defensa de México, de la patria, no necesariamente en defensa de un personaje. Es decir, no se puede asumir esta señora como la única defensora de la patria. No, no es así. ¿No te acuerdas? Era una charla que tuvimos que hacer al inicio que te dije, cuando hablamos del sistema, sé pro Sí, algo, en lugar de anti algo. ser anti algo. Oye, Porque a ver, finalmente, si añadimos, va a ser muy difícil que no lo quiten. sí, claro, Ujú. Ujú. sí. La masa se conforma con lo que tiene. La multitud va creando cosas nuevas. Es correcto. Oye, mira, el capítulo tiene otros conceptos que no nos va a dar tiempo de alcanzar a resolver Hasta eh, una segunda parte no hay problema. en esta sesión, sí, sobre Ujú. todo este tema de la invasión del pensamiento y esta cita de Goethe que dice, la multitud no envejece ni adquiere sabiduría, siempre permanece en la infancia. Y es correcto, o sea, me da muchísima risa cuando estás en multitud, eres capaz de hacer cosas muy infantiles, por no decir primitivas, ¿no? Es que te voy a decir algo. Hay muchos métodos para generar una regresión infantil. Desde hablar con demasiada simpleza y hablarte como niño, mostrarse como padre, inconscientemente hace una regresión infantil. La Exacto. reencuentro es una técnica para generar regresiones a la infancia, positivamente, obviamente, pero es muy fácil generar una regresión. Si tú estás con tu esposa y le dices, a ver, chiquita, ¿cómo estás? Le estás provocando una regresión. Es una respuesta similar, claro, sí. ¿Sí? Entonces, las técnicas de generar una sociedad infantil es que el niño no pide, recibe. Por eso, los programas sociales, el que te dé, Infantilizan a la gente. sí, claro,
el que te den tus detentes en lugar de vacunas, es generar lo que se llama un pensamiento atavístico, un pensamiento infantil. Y como tal empezamos a actuar. Aun cuando seas un verdolegón de 70 años, va tu mente, hay partes de tu personalidad que jamás evolucionan. Sí, claro. Todavía tienes, si yo ahorita te empiezo a hablar en determinada manera, tu cerebro va a empezar a actuar como niño y generar creencias. Y algo que ellos están tratando de insertar es incidir en el inconsciente colectivo, como la imagen de, ya sea la Magna Mater, que es lo que quieren hacer con ella, la madre grandiosa, protectora, cuidadora, ¿sí? O la Imago Pater, el padre duro, firme, eh, fuerte, ¿no? Ahorita para el nuevo libro, que ya tengo el primer capítulo, por cierto, estoy estudiando sobre la diosa Ápate. La De diosa apatía. Ápate, Ápate, De que es apatía. ¿mande? ¿Tiene que ver con apatía? No, la Ah, diosa Ápate es la diosa del engaño, ah, que los griegos le decían fraudus, de ahí viene el ah, nombre de fraude, ¿sí? Entonces, Apate utiliza su seducción, mostrándose como madre generosa que te voy a dar, que te voy a obtener, o como su hermano que se llama Dolo, de viene de lo de Dolo, ¿eh? sí. Que es la parte dura de Apate. Son dos hermanos, Apate y Dolo. Y los dos juegan con el engaño, con el fraude, con la seducción, con el te voy a imponer, con el pues nada más hay de esta sopa y no va a haber más, para generar que las personas, bueno, ellos, los griegos decían que Apate y Dolo afectaban a dioses y a hombres igualmente, para generar un engaño porque ellos viven del engaño, ¿sí? Y Sí. los dos escapaban del cofre de Pandora, por cierto. Y la masa se va volviendo también dependiente, sumisa y demandante. Es que así le estableció Lebón. La masa siempre va a ser sumisa, infantil, estúpida, crédula y reactiva. Son los cinco eventos de los que habla Lebón. Y muy reactiva a los estímulos emocionales. Sí, pues es que es completamente emocional. En una masa difícilmente funciona el prosencéfalo, o más bien está subyugado al mesencéfalo, que es donde están las emociones Sí, o los claro, tienes instintos. toda la razón. Por eso una masa enfurecida puede matar a una persona. ¿Quién mató al ¿Qué vimos comediante? aquella vez en un estadio que los golpeaban? Era una masa enfurecida. Y lo interesante es que se vuelven más peligrosos porque los posaban. Al Sí, quitarle la ropa se llama posamiento. Y una persona que posa a su víctima es más peligroso que alguien que no la mata. exacto. Ujú. Sí, uy, está cabrón. ¿Qué Sí. más, doctor? Pues Antes de concluir. estudiar la masa es una cosa maravillosa, ¿eh? O sea, finalmente, este señor, fíjate, lo interesante es que Le Bon era médico y naturalista y utilizó eso para estudiar la masa, al estudiar cómo estaban evolucionando las sociedades industriales. Sí, que Ujú. es una cosa muy interesante porque de quizá, ¿qué te gusta? 20 años para acá, con la incidencia de las redes sociales, la conducta humana se ha modificado muchísimo, yo Es que, considero. es que ahora la masa no es territorial, ahora ya La puede ser masa es virtual, generalizada. la Así masa es. es virtual. Y ese es el problema, de que, como decía Rollo May, a medida que aumenten los medios de comunicación, vamos a estar cada vez más incomunicados. Está sucediendo eso. ¿Es correcto? En lugar de, es el acceso a información te mantiene, bueno, a las masas les mantiene hasta más ignorantes y más desconectadas, a pesar de lo que pareciera, la facilidad que tiene para conectarse. Como se pudiera utilizar, por ejemplo, ahorita que utilizabas tu celular para aprender otro idioma, saber de la cultura, usar lo de inteligencia artificial para que te dé todos los datos más rápidos y aprendértelos, se la pasan viendo TikToks, haciendo videos, viendo porno, etcétera, ¿no? Sí, pues, el estímulo permanente, ¿no? ¿Por El qué? Porque se estímulo. van a lo más salvaje. inca- Otra vez estamos hablando de las características de la masa. Es correcto. ¿Sí? Y esto Ahora la masa no tiene que ser la muchedumbre conglomerada. Ahora la masa puede estar diversificada, que es lo que ellos aprovecharon, y Genaro. es atemporal. La masa Es, ya se convirtió en algo atemporal.
Es que la masa es atemporal, nomás vive en el aquí y en el ahora. Sí. O sea, y tú puedes llegar a pelear con alguien que puso algo hace 20 horas, pero Ujú. acortas el tiempo y en ese momento le contestas y entonces reavivas el pleito, ¿no? Así es. Así Ah, es. qué Y tú interesante. te vas a acostar pensando, y le voy a responder y Sí, esto y lo otro. sí, O sea, son métodos de influencia. Sí, ahorita cierto. estoy estudiando el lenguaje ericksoniano de hipnosis para el siguiente capítulo. Sí, cómo se utiliza dentro para influir en las personas. Sí, claro. Sí. Está Entonces, bien, querido doctor. hay de Oye, todos lados. Ujú. bueno, ya tuvimos terapia el día de hoy. Me voy más evolucionado. A ver si no regreso la próxima semana todavía más ronco. Bueno. Te iba a comentar A ver, lo que te decía de la mentira, que sí. algo que nos faltó la otra vez. Ah, claro, claro, claro. Me preguntaron, sobre todo los tertulianos, que Sí, cómo se distingue un llanto real de sí. uno ficticio. Bueno, si la primer lágrima sale del lado derecho, te está mintiendo. ¿Por qué? Nada más dime por qué. Por la dominancia cerebral. Ah, El lado derecho es el lado masculino, el racional, el lógico, y el lado izquierdo es el lado emocional. a ver, entonces si vemos Ujú. en una película siempre vamos a ver que la primera lágrima sale del lado derecho, ¿no? Casi siempre. Casi Ujú. A siempre. menos que sea un actor de método que Sí, sí. utiliza eso. Entonces, ese es algo que descubrió Ekman, ¿sí? Los ojos se pueden humedecer por parejo, pero la primera o donde más acuoso se ve el ojo es la lágrima que va a salir o que no sale. Recuerda cuando lloró en público, yo inmediatamente chequé y era del lado derecho. Ah, cabrón. Porque es el mismo lado que se toca, ¿no? Así O sea, es. hacia donde se lleva la mano es al lado donde le sale la primera lágrima. Es el lado racional. El lado Ah, derecho es el lado racional, el lado izquierdo es irracional. órale. En corporalidad, el lado izquierdo es la madre, o lo femenino, o lo tierno, y el lado derecho Es es lo duro. el padre, la dureza, etcétera. ¿Qué te Está bien. parece? ¿Mm? Y la otra que te voy a decir, si una persona te dice, es que, ya el resto es mentira. Eso se ¿Es llama de qué? el Y si te dice, esqueísmo. ¿es de qué? Todavía más mentira. Todavía le añade el de, fíjate. ¿Sí? De hecho, eso en psicología lingüística se le llama esqueísmo. Es que, y ¿Sí? ahora se llama esdequeísmo. Ujú. Es que no era penal, es que no, o sea, el esqueísmo. De hecho, hay un autor llamado Juan Manuel Zunzunegui, Ah, sí, lo ubico, lo sigo. sí, Muy que interesante. tiene un libro que se llama Los mitos que nos dieron trauma, está muy bueno. Habla del esqueísmo muy interesante del mexicano, ¿no? Sí, he visto varios videos de él hablando justamente de eso. El es Ujú. que. Es Sí, que le encanta decir es que no era penal. sí, está bueno. Entonces, sería bueno sí, que la gente lo busque, ese libro sobre todo, Los mitos que nos dieron trauma, para que ya nos quitemos la imagen de la víctima. Pero de No, eso no, se... no. Hay tantos mitos en torno a lo que estamos construidos y si nos diéramos cuenta que es mentira, de pronto nos quedamos un poco sin nada, ¿no? De Y tanto fíjate mito. que ese es también eso se llama miedo ontológico. Si dejo de creer en todo, entonces ¿quién soy yo? Sí, Entonces, cuando a la gente me llega que en eso, sobre todo cuando trabajo la desectarización, es que si dejo de creer en esto, ¿en qué voy a creer? Pues empieza a creer en ti, ¿no? sí. Así es. Lo Oye, ontológico es para que sepas ontoy, así. así es. Y hay gente que dice, pero es que soy muy poquita cosa. Y dice, sí, pero ahora sí es tuyo. ¿Verdad? Sí, pues ahora empieza a construir más. Así es. Eh, La duda ontológica te impulsa a creer hasta en un clavo ardiente si quieres, pero no eres tú. Si empiezas a creer en ti, a lo mejor es poquito como tú dices, pero ya es tuyo. Es la única diferencia. a construir en ti. Eso es Sí. importantísimo. Si Y es de la construyes en base ti, nadie te hasta de la saca de tu psicoterapia. centro. ¿Sí? Esta es la base hasta de la psicoterapia. Es que si me divorcio, ¿quién soy yo? Pues vas a volver a ser tú como eras Tú. antes de esta persona y a buscar resolverte. Hay gente Exacto. que me dice en terapia, dice, es que me dice que si ya reconstruí mi vida. Le dije, tú no la reconstruiste porque nadie te la destruyó. Sí. A rehacer su vida, le dicen. Sí, rehacer, entonces es que no Como si nadie. tu vida solo No. estuviera deshecha, ¿no? Así es. Exacto. Es igual, gente en política, es que si dejo de creer en ellos porque tantos años les digo, ¿en qué voy a creer? Pues empieza a creer en ti y entonces empieza a construir de Es que ti. eso está más difícil. Pues La sí, gente pero quiere creer en creo que algo, pero no en sí misma.
Es parte de lo que estamos buscando con nuestras charlas, con la gente que busque. Empiecen a creer en ustedes y construyan de ustedes para ustedes. Hay un antiguo dicho que dice que aquel que construye en terreno ajeno lo pierde. Y si tú estás tomando lo demás, estás construyendo en terreno ajeno. Si empiezas a Totalmente. construir en ti, allá es tuyo. Exacto. Está bien. Y la libertad está aquí y la prisión está aquí. Exacto. Está bueno, doctor. Te agradezco la terapia de hoy. Te voy a decir la frase de hoy. A ver, venga. No hay esperanza para una civilización cuando las masas están a favor de políticas nocivas. Ludwig von Mises. Pues lo que estamos viendo. Así es. Y en todos lados, ¿sí? Pero bueno, si quieres, en la siguiente hablamos de cómo invaden la mente. No, no, Exacto. Ese está apasionante. porque está, de ahí le podemos añadir de lo del nuevo libro donde el lavado cerebral, cómo se utiliza. El ¿Mm? coco wash. Está bueno. Coco wash. Muchísimas gracias, querido René. Bueno, y pues su completa curación o la evolución de su trauma. Va, ¿Mm? nos seguimos resistiendo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta Cuídate. luego. Bye. Bye.